Hola Roberto Mar, qué gusto saludarle, un abrazo también para ustedes, para todos los que hacen Match Deportes y para quienes nos están escuchando. Es un placer conversar con ustedes sobre lo que ha sido este año 2021 y cómo cerramos un año histórico para el deporte ecuatoriano con un nuevo plan de alto rendimiento que efectivamente fue presentado la semana anterior en Guayaquil frente a deportistas, dirigentes deportivos, de empresa privada, academia, medios de comunicación que nos acompañaron. Y lo primero que debo decir sobre el plan de alto rendimiento, el nuevo plan, es que fue construido de forma participativa y eso lo hace muy especial, porque no imponemos un plan a los deportistas, sino que ellos son parte de la construcción de este plan de alto rendimiento y por lo tanto lo sienten suyo. Y al sentirlo suyo, plasman dentro del plan todas esas necesidades que han tenido los deportistas durante años y que no han sido cubiertas, y a través del nuevo plan las cubrimos, hacemos que las necesidades se conviertan en anhelos, los anhelos en ideas y esas ideas en propuestas, de que es la columna vertebral de este plan de alto rendimiento. Puntualmente, el plan define nuevas categorías enfocadas en la reserva deportiva, en esos deportistas jóvenes que tienen talento y tienen proyección y necesitan del acompañamiento de un plan de alto rendimiento. Así que esa es una novedad del plan, hará que más deportistas sean parte del plan de alto rendimiento. Si antes eran alrededor de 300, en el 2022 tendremos 400 y para el 2024, que son los Juegos Olímpicos de París, tendremos alrededor de 500 deportistas dentro del plan de alto rendimiento. Estos deportistas tendrán varios beneficios, entre esos, y nosotros hemos considerado dentro del equipo multidisciplinario como prioritario la salud mental de los deportistas, así que todos los deportistas tendrán un acompañamiento psicológico que es muy necesario para su desarrollo deportivo y personal. Además, todos los deportistas tendrán atención médica virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en Ecuador y en cualquier país del mundo. Hemos hecho alianzas con la empresa privada también y con gimnasios para que todos los deportistas del plan tengan acceso a gimnasios de calidad en Ecuador y fuera de Ecuador también. Todos los deportistas gozarán de beneficios para su desarrollo integral. Hemos hecho alianzas con las universidades, becas estudiantiles, académicas para deportistas, algunos totales, otros parciales, cursos que daremos a los deportistas para su desarrollo en habilidades para la vida, en temas tributarios, financieros, económicos, de gerencia deportiva, de comunicación, redes sociales, en fin, que son importantes también para su desarrollo. A eso sumamos, bueno, el equipo multidisciplinario, la coordinación con los organismos deportivos y, por supuesto, ese incentivo o, como le llamamos dentro del plan, los estímulos económicos que entregamos a los deportistas según la categoría. En la categoría más alta, un estímulo mensual de $3,000 y un poquito más, y en la categoría más baja, medio sueldo básico unificado para los deportistas que están iniciando en esas categorías. Así que de esa manera garantizamos el desarrollo integral de nuestros deportistas, Roberto Mar, a través de un plan que, como digo, fue construido junto a ellos, y eso de alguna manera nos da esa mirada de éxito que debe tener un plan con un objetivo clarísimo, que son los próximos Juegos Olímpicos en París 2024. Sí, en efecto, y lo hemos escuchado muy atentamente, señor ministro, y realmente que me parece importante aquello, sobre todo de conformar un nuevo plan de rendimiento, de alto rendimiento, con la opinión de quienes son los protagonistas, los deportistas, de mirar un poquito más allá en el aspecto humano, en la formación, porque todos sabemos, el deporte tiene un ciclo, un principio y un final, pero luego está el ser humano, y en aquello la posibilidad de prepararse para afrontar el día después de cuando se deja la actividad deportiva y pensar en el ser humano, en el aspecto psicológico. Me parece importante todo aquello. Había leído, señor ministro, que la inversión para 3 años y algo más en el plan de alto rendimiento bordearía los $70 millones. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y cómo van a financiar aquello? ¿De dónde provienen esos ingresos que se distribuirán en el deporte? Así es, Roberto Omar, un plan de alto rendimiento ambicioso como el que hemos construido
que define nuevos beneficios más integrales para los deportistas y además que incluye a más deportistas dentro del plan de los que han sido parte en años anteriores, evidentemente requiere de una inversión y una inversión importante. El presidente de la República, nuestro presidente Guillermo Lasso, se ha comprometido con los deportistas, lo ha hecho desde el primer día, desde cuando decidió darle el espacio que el deporte se merece a través de un ministerio, ya no de una secretaría del deporte, el rango que nuestros deportistas se merecen, pasando obviamente por sus compromisos cuando recibió a los deportistas en el Palacio de Gobierno, después de esos Juegos Olímpicos, donde entregó los premios que había ofrecido para los deportistas que ganaron medallas en Juegos Olímpicos. Y además ahí lo dijo claramente, tendremos un nuevo plan de alto rendimiento este año, 2021. Y como es característico de nuestro gobierno, lo que se dice se hace y lo que se promete se cumple. Así que lo hemos hecho también en el deporte y de la mano con este nuevo plan de alto rendimiento. Así que ese compromiso siempre va atado a invertir los recursos que sean necesarios. Debo decirlo fuerte y claro, la inversión en el nuevo plan de alto rendimiento, en este nuevo ciclo olímpico, sobrepasa a la inversión del último ciclo olímpico y del ciclo olímpico pasado también. Había sido de alrededor de 40 millones del primero, alrededor de 55 millones del segundo, y este nuevo ciclo tiene una inversión de 70 millones, financiado en un 100% con recursos del Estado, y que con el nuevo incentivo tributario que hoy existe, que anima a las empresas a invertir más recursos en el deporte, estamos seguros que podrá sumarse muchos más recursos desde este aliado estratégico que es la empresa privada. Y este aspecto, lo último que acaba de manifestar, es importante y habrá que hacer una campaña de difusión, porque esto lo gestionó usted en su época de asambleísta, el hecho de que aquellas empresas que destinen parte de sus ingresos, utilidades en inversión en el apoyo al deporte están exentos de impuestos a la renta, pero habrá que difundir, habrá que masificar aquello porque muchos deportistas tuvieron que acercarse con ley en mano, golpear puertas y decir, mire, apóyeme por esta situación. Entonces, esto hay que difundirlo, ministro. Absolutamente. Lo estamos haciendo en virtud de dos mejoras que ha tenido el incentivo tributario y que nos permitirá conseguir muchos más recursos desde la empresa privada. La primera mejora, la de la herramienta, la del procedimiento para acceder al incentivo, que cuando llegamos al Ministerio del Deporte era un poco engorrosa, la normativa interna era incluso confusa. Eso ha mejorado, ha cambiado, ahora es un portal 100% online, virtual, en línea, de tal manera que facilitamos el acceso a deportistas y a empresas para invertir más recursos en el deporte. Y por otro lado, la decisión de nuestro presidente de incluir dentro de la Ley de Desarrollo Económico una mejora al incentivo tributario. Si antes la empresa que invertía en el deporte, me refiero al año anterior, podía deducir ese dinero que invertía en un 100% adicional en la base del cálculo del impuesto a la renta, hoy, gracias a la Ley de Desarrollo Económico, las empresas tendrán un 150% de deducción adicional. Nos hemos puesto a la vanguardia de los incentivos que brindan países amigos, países de la región, justamente por esta decisión de apostarle a la inversión al deporte ecuatoriano, no solo desde lo público, sino también desde lo privado. Tenemos ya cifras, Roberto Mar, de lo que ha sido este año en cuanto a la inversión de la empresa privada a través del incentivo tributario, 2.4 millones en lo que vamos de gestión en estos 7 meses, y la expectativa hacia el próximo año, en digamos un escenario moderado, sería superar los 10 millones de dólares en el 2022, y en un escenario ideal, con una buena socialización, con que las empresas comprendan cómo funciona el incentivo, y no solo el incentivo, que comprendan lo importante y trascendental que es invertir en el deporte, superaremos en ese escenario ideal los 20 millones de dólares en el año 2022. Así que para eso estamos trabajando todos los días, Roberto Mar.
Muy bien, y son cifras que realmente nos llevan al optimismo, ¿no? Y lo que usted ha señalado, esto tiene que ser no solo por el incentivo tributario, sino es una forma también de hacer país, porque el deporte forma parte importante en el desarrollo de una sociedad y de la juventud fundamentalmente. Ministro, estaba revisando el nuevo plan de alto rendimiento y vemos que hay 8 categorías de proyección, desentrenamiento, desarrollo, perfeccionamiento, avanzado, alto nivel, élite y podio. La pregunta, y para que la gente lo tenga claro, porque la gente oye, hay estas categorías, que como usted lo ha dicho, va desde un medio sueldo básico hasta algo más de $3,000 en la categoría podio, pero ¿cómo acceden? ¿Cuáles son los mecanismos para categorizarse en una de estas 8 categorías que se establecen? ¿Qué organismos? ¿Cómo se llega para ser un deportista? Que entro yo, por ejemplo, en perfeccionamiento, otro en élite, en podio, en proyección, en definitiva. Cuéntenos y cuéntele a la gente cómo se llega a uno de estas categorías. Gracias por la pregunta, Roberto. Es muy buena porque nos permite aclarar cómo funciona ya en el día a día el plan de alto rendimiento. Pero antes, solamente para cerrar lo anterior, en cuanto a las empresas, invitarles, desde ya pueden ingresar a la página web del Ministerio del Deporte. Cualquier empresa que esté interesada en invertir en deporte. Y cuando hablamos de inversión, no solo nos referimos a invertir en el desarrollo de un deportista o en que un deportista pueda competir a nivel internacional. También hablamos de inversiones en organización de eventos deportivos, en construcción de infraestructuras deportivas, en proyectos sociales relacionados al deporte. También se pueden incluir. Así que ingresen a la página web del Ministerio del Deporte, www.deporte.gov.es. Ahí hay un link que dice incentivo tributario. Dan clic ahí y pueden ingresar tanto quienes quieren presentar proyectos o quienes quieren auspiciar a proyectos. Dan clic también y se les despliegan los proyectos que ya están calificados y pueden estar seguros que si invierten en esos proyectos tendrán el beneficio tributario. Ahora, con respecto al plan, efectivamente existen 8 categorías. Estas categorías han sido replanteadas con respecto al plan anterior para que exista un engranaje entre cada categoría según los niveles deportivos y, como lo decía en un inicio, para enfocarnos en esos deportistas que todavía no llegan a la cima, que todavía no están en la punta de la pirámide, pero están en camino de lograrlo, que tienen proyección y que tienen talento. Queremos acabar, Roberto Mar, con un error sistemático que había en el Ecuador y ha sido apoyar a los deportistas muy tarde, cuando ya llegan a la cima, cuando ya tienen un título de una medalla. Estas nuevas categorías de base lo que buscan es enfocarse en la renovación generacional. Eso es algo importante dentro de este plan. Así que los deportistas no tienen que hacer absolutamente ningún tipo de trámite burocrático, ni ingresar oficios, ni pedirlo a través de su federación. Nosotros hemos definido un método para hacer un seguimiento mensual de los resultados que tienen los deportistas en diferentes competencias a nivel regional, a nivel mundial y por supuesto a nivel olímpico y paralímpico, y según los resultados que vayan teniendo en estas competencias van accediendo automáticamente a una de las categorías. Cada categoría es más exigente, siendo por ejemplo podio una categoría que exige haber estado en un podio en Juegos Olímpicos o en un campeonato mundial absoluto. Y así cada categoría va bajando hasta llegar a la más, digamos, a la base, que es una categoría enfocada en aquellos deportistas que lograron una medalla nacional o en Juegos Nacionales. Y así damos sentido, Roberto Mar, a los distintos eventos deportivos que se van haciendo en el país. Hicimos unos Juegos Nacionales juveniles a propósito, justamente para que esos 2.800 deportistas que estuvieron en los Juegos Nacionales juveniles tengan el anhelo de competir, de lograr una medalla y de poder ingresar a un plan de alto rendimiento para empezar a escalar en las categorías hasta llegar a la más alta, que es la categoría que se proyecta a un podio olímpico en París 2024 y también, ¿por qué no decirlo?, en Los Ángeles 2028.
Perfecto, queda claro esa explicación. Sin embargo, usted al iniciar esta charla, y si no estoy mal, hablaba de que al momento hay cerca de 200 deportistas que ya están en el plan de alto rendimiento y que este número obviamente se va a incrementar por aquello de lo que acaba de explicar, deportistas más jóvenes de proyección que van incorporándose paulatinamente conforme se vayan estableciendo resultados, y en esto la medida en el deporte es esto: medallas, nos guste o no nos guste, pero esto es de resultados, de marcas, de tiempos, de bases, etcétera, etcétera. Es por eso que esto se irá incrementando y hay un tope final. Hablaba usted de 400 deportistas. Sí, el plan de alto rendimiento, Roberto Mar, recordemos, inicia en el año 2013. A partir de eso, cada ciclo olímpico se va actualizando el plan y por eso es que ahora nosotros presentamos este nuevo plan con todas las mejoras hacia el nuevo ciclo olímpico. Cuando nosotros llegamos al Ministerio del Deporte, estaban dentro del plan alrededor de 300 deportistas. Al inicio del 2022, con estas nuevas categorías, tendremos a 400 y lo que buscamos es llegar hacia el final de este ciclo con un poco más de 500 deportistas dentro del plan. Es lo que nos permite el presupuesto que hemos definido para poder financiar tanto esos estímulos que entregamos a los deportistas, que en realidad es dinero para sus gastos personales, pero sobre todo financiar al equipo multidisciplinario que debe tener fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, como lo explicaba, muy importante, y deportólogos, y además los entrenadores, toda la preparación que necesitan los deportistas, los implementos, equipos que necesitan para su desarrollo, y quizás lo que más presupuesto ocupa, las participaciones internacionales. Para que tengamos una idea, el próximo año 2022, que es un año muy movido, porque el ciclo olímpico se acorta, ya no es de 4 años, sino de 3 hacia París, solamente en 2022 tendremos 5 eventos del ciclo olímpico y 4 del ciclo paralímpico, en total 9. Es decir que casi cada mes del año Ecuador estará participando en un evento del ciclo olímpico o paralímpico, y la inversión solamente para que Ecuador participe en esos eventos será de $5 millones. Así que eso es lo que hemos definido en cuanto a la inversión, al presupuesto que tenemos, a la cantidad de deportistas que va a ir aumentando paulatinamente, y a garantizar que esos deportistas, al ser de alto rendimiento, por supuesto, gocen de todos estos beneficios para que su desarrollo sea integral y poder asegurar esos resultados y esas proyecciones que hemos definido en equipo. Y con eso acaba esta parte. Es muy importante el trabajo en equipo entre Comité Olímpico, Comité Paralímpico, Federaciones Ecuatorianas y Ministerio del Deporte. Cada uno tiene su responsabilidad, pero tenemos que articular acciones para que efectivamente cumplamos con la planificación hecha en conjunto. Usted resaltaba también que este nuevo plan de alto rendimiento es especial porque se ha hecho con la participación de los protagonistas, que son los deportistas, para saber cuáles son sus necesidades, sus aspiraciones, lo cual me parece importante. Sin embargo, le pregunto, en la elaboración de este nuevo plan, ¿participaron también otras entidades deportivas? Usted ya habló del Comité Olímpico Ecuatoriano, por ejemplo, de las federaciones deportivas nacionales. ¿Participaron? Y le hago esta pregunta porque a raíz de que culminó la Vuelta Ciclística al país, conversábamos con Jaime Ruiz, el economista Jaime Ruiz, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, y él manifestaba desconocer absolutamente sobre este tema, que no fueron consultados, que no fueron llamados, no para una consulta, sino más bien para un diálogo abierto, quizá con un consenso general, una gran asamblea del deporte, y mostraba su preocupación sobre todo, el economista Ruiz, por el aspecto formativo. Por aquellos deportistas que están iniciando, con qué recursos, porque también las federaciones nacionales tienen muy pocos recursos económicos para fomentar, para desarrollar el deporte y luego llegar a estos niveles en el alto rendimiento, Sebastián. Sí, hemos hecho un proceso participativo, sobre todo enfocado en los deportistas, porque ellos son nuestro centro y son nuestra prioridad.
siempre dijimos que todo lo que contendrá el nuevo plan de alto rendimiento deberá responder a esas necesidades y preocupaciones que tienen los deportistas del alto rendimiento. De esa manera es que hicimos varios espacios de reuniones virtuales, presenciales en la oficina, en los escenarios deportivos. Generamos focus groups, encuestas, algunas anónimas para conocer a detalle y de forma sincera qué es lo que están pensando los deportistas, otras no anónimas para identificar también cómo está su trabajo coordinado con sus organismos deportivos. Hicimos distintos talleres, distintos espacios que además incluyeron, por supuesto, a los organismos deportivos, comités olímpicos, federaciones nacionales. ¿Por qué no tomamos en cuenta las federaciones provinciales? Porque el deporte provincial se enfoca no en el alto rendimiento, sino en el nivel formativo, que es el paso previo para llegar al alto rendimiento. Evidentemente, ellos deberán conocer sobre el plan de alto rendimiento y ajustar sus políticas y sus objetivos dentro de cada uno de sus organismos para ir alimentando al plan de alto rendimiento. Es desde el deporte formativo de donde deben salir, por ejemplo, estos deportistas jóvenes a los que nos referimos, que tienen proyección y tienen talento. Ahora, los recursos siempre van a ser limitados, por eso es que siempre estamos buscando maneras de generar más inyección de recursos desde otras fuentes, como es la empresa privada. Pero a mí no me gusta quedarme con la limitación que hay en los recursos, porque es algo con lo que vivimos, sino en ser proactivos, en utilizar bien esos recursos. Existen federaciones provinciales que reciben muchos recursos, otras pocas. Por ejemplo, la Federación Deportiva del Guayas y la Federación Deportiva Provincial de Pichincha, conocida como la Concentración Deportiva de Pichincha, son de las federaciones que más recursos reciben al año, sobre los $6 millones anuales. Así que ahí es cuando nosotros nos enfocamos ya no solo en la cantidad de recursos, sino en la calidad del uso de esos recursos, que se garantice que esos recursos lleguen a los deportistas, que no se queden en gastos administrativos. Y además, por supuesto, que cada una de esas federaciones, recordando que son entes privados y autónomos ante la ley, generen mecanismos para la autogestión. Es decir, no puede depender el sistema deportivo y los organismos deportivos, desde las ligas cantonales, barriales, hasta federaciones provinciales, ecuatorianas y comités olímpicos y paralímpicos, solamente el recurso público. Debe generarse mecanismos para desarrollar recursos, para inyectar recursos a sus federaciones por la autogestión, justamente por el hecho de ser privadas. Son entes privados, no son entes públicos, por lo tanto no pueden depender solamente de los recursos públicos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también la autogestión para buscar ser autosustentables es importante en el deporte y no solo esperar que papá gobierno nos entregue los recursos para desarrollarlos. Ahora también había anteriormente, y ojalá que se pueda recuperar, no sé cuál sea su opinión como ministro del deporte, aquel impuesto del 5% a las llamadas telefónicas, que es una aspiración de las federaciones deportivas provinciales para un poco tener una tranquilidad económica y, claro, invertir en el aspecto formativo, porque lo otro ya está de alguna manera establecido, no de alguna manera, firmemente establecido con el plan de nuevo rendimiento. Así es, creo que en eso vamos a coincidir todos bien. En el nefasto error que se dio cuando eliminaron ese impuesto de las llamadas telefónicas por allá en el año 2008, cuando quitaron esa inyección de recursos privados al deporte ecuatoriano, creyendo en ese momento que el Estado le podía asumir absolutamente todo. Ya vemos que ese modelo ha sido absolutamente ineficaz e insostenible además. Por eso ahora es que buscamos nuevos métodos, nuevas formas de lograr que la empresa privada se anime y se motive a invertir, a apostarle al deporte ecuatoriano. Y creo que todos anhelamos tener figuras de ese estilo. Hemos analizado nosotros casos de otros países, tanto en Latinoamérica como en Europa, en donde utilizan diferentes tipos de impuestos para inyectar recursos al deporte a través de productos que la gente consume y que un porcentaje de eso
va para el deporte ecuatoriano. Así que debemos seguir trabajando en metodologías que puedan hacer que eso funcione en el país. Lamentablemente, Roberto Mar, aunque quisiéramos hacerlo, el día de mañana la Constitución nos lo prohíbe, porque no solo que quitaron el impuesto a las llamadas telefónicas, sino que lo prohibieron a través de la Constitución, porque no se permiten las preasignaciones presupuestarias. En mi paso por la Asamblea yo dejé un proyecto ahí para que la Asamblea pueda analizar una reforma a la Constitución, justamente para que dé apertura a que esto suceda en el país. Ojalá que sí, porque ese tipo de acciones harán que haya más recursos y que no solo dependamos de los recursos del Estado, los recursos del gobierno nacional. Así que esperamos ir por ahí. De todos modos, nuestra responsabilidad como gobierno nacional está muy clara, para que esté absolutamente claro la cantidad de recursos que invierte el Ministerio del Deporte. Por ejemplo, en transferir recursos a los organismos deportivos en el país, ese monto asciende a los 51 millones de dólares anuales. Por ahí habían algunas personas que decían que el próximo año se iba a reducir drásticamente el recurso que se entrega a los organismos deportivos. Eso es falso. Tendremos y hemos luchado obviamente con la situación difícil económica que vive el país, pero aún así mantendremos el recurso que se entrega a los organismos deportivos, pero eso sí, lo haremos de una forma técnica. La asignación de recursos no será con base en la amistad con un dirigente, ni que también me llevo o no, sino en su trabajo, en lo bien que ha hecho su gestión, en los deportistas y la cantidad de deportistas que desarrolla, en sus resultados en los Juegos Nacionales Juveniles. Lo haremos de forma técnica justamente para que la asignación de recursos sea objetiva y no sea subjetiva, como algunos han reclamado en años pasados. Y es lo ideal. Y además le añadiría, señor ministro, fiscalizar, porque esos recursos son del pueblo, que van para el pueblo, pero que hay que fiscalizarlos indudablemente para justificar aquello, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, buenos y malos dirigentes, gente que sí sirve al deporte, hay gente que se sirve del deporte, hay de todo, conocemos y llevamos años en esto y sabemos perfectamente la historia. La labor suya va a ser muy importante. Hemos hablado del plan de alto rendimiento, que es la parte fundamental, creo que es el plan insigne del actual ministerio para los próximos años y llegar a los Juegos Olímpicos, que allí se verán los resultados. Ojalá que sean muchas más medallas, porque indudablemente nos llenan de orgullo, sirven para levantar el autoestima, el espíritu, el fervor cívico por el país, etcétera, etcétera. Sin embargo, su labor también está encaminada a ordenar el deporte ecuatoriano, porque en ese aspecto se han cometido algunas irregularidades, desde aprobación de estatutos de clubes que no existen, fantasmas ficticios, y que luego esos clubes participan en elecciones y eligen autoridades y dirigentes que están enquistados. En cuanto a eso, ¿cuál será su plan de acción, señor ministro? Sí, Roberto, estamos muy conscientes de la necesidad que tiene el Ecuador de contener un sistema deportivo. A mí me gusta llamarlo un ecosistema deportivo, porque así se garantiza la articulación entre las partes, que trabaje de la mano, que trabaje en equipo, que sea eficiente, que sea transparente. Y creo que si logramos que esos valores sean el ejemplo de los organismos deportivos en el país, sin lugar a dudas tendremos aún mejores resultados. Usted lo decía muy bien, no se debe generalizar, decir que toda la dirigencia deportiva es mala, que no hacen un buen trabajo, es dañino para el deporte. Hay muy buenos dirigentes en el país y nuestro llamado siempre ha sido que esa buena dirigencia sea el ejemplo para las nuevas generaciones de dirigentes que le apuestan al deporte. El llamado siempre es a que miremos a los deportistas como el centro y como la prioridad. Cuando nuestro presidente Guillermo Lasso me invitó a ser parte de su equipo de trabajo, la disposición es absolutamente clara. Sebastián, el Ministerio del Deporte trabaja para los deportistas. Ellos son los que a ellos debes brindarles todas las garantías
los beneficios para que se puedan desarrollar y por supuesto todo lo que está alrededor. Este ecosistema deportivo tiene como centro a los deportistas. Hay varios mecanismos para que eso pase. Hemos dado ya algunos pasos importantes, por ejemplo, definiendo un ciclo de planificación que estaremos lanzando en estos días. Entre hoy y mañana sale un nuevo ciclo de planificación de la mano con lo que usted decía también, el fiscalizar, el asegurar en el seguimiento, no solo de que se usen los recursos que se entregan, sino de que se usen bien, de la calidad del gasto y de la inversión, de la forma en la que se asignan los presupuestos, de asegurarnos que si se entregan recursos a un organismo deportivo, sea un organismo que está legalmente constituido, que su directorio está vigente, que no tiene deudas con el Estado. En fin, estamos arreglando y ordenando la casa. Y sin lugar a dudas, una herramienta para hacer un orden incluso más profundo, que yo creo que es uno de los anhelos que todavía tenemos y no hay que detenernos y seguir luchando por eso, es una nueva ley del deporte. Nuestro presidente me ha pedido que el Ministerio trabaje un proyecto de ley. Lo hemos venido trabajando de la mano con todos los proyectos que han salido en estos meses. Tenemos a una persona trabajando día y noche en este proyecto de ley y en los próximos días lo socializaremos, lo pondremos en la página web también para recibir los comentarios y que pronto sea el presidente de la República quien lo presente a la Asamblea Nacional y esperamos que la Asamblea lo pueda tratar también con prontitud. Nada más un ejemplo de un cambio que puede ir dentro de la ley. O voy a decir dos, que creo son los más importantes. El uno, la forma en la que se definen los directorios de los organismos deportivos. Esto tiene que ser mucho más democrático. No puede ser que una federación ecuatoriana la elijan 5 clubes, muchos de esos de papel hechos solamente para la elección. Cuando en España, por ejemplo, participan más de 78 personas en la Asamblea General, en donde están desde entrenadores, jueces, también clubes, también asociaciones, y los más importantes, los deportistas que pueden votar por una dirigencia deportiva. Así que esos ejemplos son los que hay que traer a nuestra ley. Y otro de los ejemplos que hay que traer es, a través de una ley, normal, cómo se usan los recursos que entrega el Estado a los organismos deportivos, para que no siga pasando que se queda la mayoría de los recursos en gastos administrativos, en sueldos, en pagos de arriendo, en pagos de internet, de servicios básicos, sino que llegue en su mayoría los recursos a nuestros deportistas, al fomento deportivo, al mantenimiento de infraestructura deportiva, a la compra, adquisición de implementos deportivos. Así que una ley es necesaria y ese sin lugar a dudas es uno de nuestros objetivos también, sin ser nuestra responsabilidad directa, pero sí de impulsar que eso suceda. Y ojalá que se dé, porque ese es el camino. Y ojalá que en este tiempo, usted que ha sido deportista, que sabe y conoce cuáles son las necesidades y aspiraciones del deporte, se pueda canalizar aquello. Aunque ha habido también en el ministerio gente relacionada con el deporte, pero que finalmente no pudieron plasmar los ideales, y ojalá que usted, con el tiempo que tiene, con experiencia, pueda hacer realidad muchos cambios en el deporte ecuatoriano. Finalmente, ministro, consultarle, hace pocos días también Guayaquil ganó la sede, para ser sede, de los Juegos Bolivarianos 2025. ¿Qué significa esto para el país? ¿Cómo recibe usted? ¿Y hay ya un presupuesto estimado de lo que será la realización de estos Juegos en el 2025? Así es, significa un gran logro para el país y esto lo trabajamos en equipo, hay que decirlo, junto a la Federación Deportiva del Guayas, junto al Comité Olímpico Ecuatoriano, junto a la Alcaldía de Guayaquil. Hicimos un buen equipo para armar una propuesta, para armar un dossier de candidatura que fue presentado hace un par de semanas en la sesión de la Asamblea de la ODEBO, que es el organismo deportivo bolivariano, quien finalmente decidió entre diferentes postulantes dar a Guayaquil la sede de los próximos Juegos Bolivarianos en el 2025. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es un logro? Bueno, primero porque inspira a toda una generación de deportistas a prepararse para estar en lo más alto del podio bolivariano en su propia casa, en Guayaquil, en el año 2025. Y segundo, porque los eventos deportivos de gran magnitud, como unos Juegos Bolivarianos, que no es cualquier cosa, es un evento del ciclo olímpico, de los 4 que existen para Latinoamérica dentro del ciclo olímpico, es importante
no solo en lo deportivo, sino también en lo turístico y en lo que tiene que ver con la inyección de dinero, la inyección de recursos a la ciudad en donde se organiza. Tendremos durante 2 semanas en esos Juegos Bolivarianos a alrededor de 20.000 personas en Guayaquil. A propósito de esos Juegos Bolivarianos, ya nos podemos imaginar cuánto significa eso en capacidad hotelera, restaurantes, servicios, en fin, todos los recursos que se pueden inyectar gracias a un evento deportivo. Hemos hecho un cálculo, Roberto Mar, de los 7 meses de gestión que llevamos, y en los eventos que se han hecho en el Ecuador, de gran magnitud, se ha logrado inyectar alrededor de $12 millones a la economía ecuatoriana gracias al deporte. Y ahí es cuando nosotros comprendemos el poder que tiene el deporte, no solo en lo social, no solo en la prevención de enfermedades, alejar a los niños y jóvenes del consumo de las drogas, de inclusión, seguridad, sino también en lo económico. Y por eso es que nuestro gobierno le da la prioridad al desarrollo deportivo en todos sus ámbitos, entendiendo que también es un impulso hacia el turismo y hacia el desarrollo económico de las ciudades. Tenemos ya un presupuesto establecido para esos Juegos Bolivarianos que asciende a los $24 millones, obviamente dividido en los próximos 4 años, no es una inversión única, y además es una inversión compartida entre alcaldía, prefecturas, Federación Deportivas Provinciales y, por supuesto, Comité Olímpico y Ministerio del Deporte. Perfecto. Habrá tiempo para seguir dialogando sobre este tema, pero así rapidito nada más, señor ministro. ¿Guayaquil tiene la infraestructura necesaria para estos Juegos Bolivarianos o habrá que hacer una inversión, que también es otro de los aspectos importantes de realizar unos juegos de esta naturaleza? La infraestructura deportiva que queda para el país. Sí, una de las cosas que nos comentaban los delegados de la ODEBO, de este organismo deportivo bolivariano, es que la tendencia y la sugerencia desde el Comité Olímpico Internacional es que se entregue las sedes para los Juegos del Ciclo Olímpico a ciudades que ya tengan una buena base de infraestructura deportiva, porque ha sucedido en otros países que organizan estos Juegos, que invierten muchísimos recursos. Imagínense ustedes, Juegos Panamericanos que han recibido inversiones de $900 millones para poder organizarlos, porque no tenían nada de infraestructura y se la construyó. Y mucha de esa infraestructura termina abandonada. No existe un plan de sostenibilidad de la infraestructura deportiva. Así que una de las razones por las que eligieron a Guayaquil fue justamente por ya la existencia, la capacidad instalada de infraestructura deportiva. Definitivamente se van a tener que hacer ciertas adecuaciones, ciertas remodelaciones, en algunos casos construir infraestructura deportiva nueva. Tenemos que armar con liderazgo del Comité Olímpico un comité organizador de estos Juegos Bolivarianos, que hay que hacerlo ya al inicio del año 2022, y ahí se definirá quién lo va a construir, si será la Alcaldía de Guayaquil, si será el Gobierno Nacional a través del Ministerio y la Federación Provincial, pero más allá de quién lo construya, deberá ser pensada, sí, para los Juegos Bolivarianos, pero sobre todo para una preparación previa y para lo que quede después de los Juegos, con un plan de sostenibilidad de esos escenarios deportivos. Mucha tarea, mucho trabajo por desarrollar. El mayor de los éxitos en el 2022. Gracias, señor ministro, por atendernos. Que termine bien este 21, que el 2022 sea muy positivo en todos los aspectos. Y gracias por su tiempo. Lo estaremos molestando para seguir charlando de estos temas que son de importancia para el desarrollo del deporte ecuatoriano. Un abrazo, Sebastián, y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Roberto Mar, por ser ese micrófono que transmite los sentimientos, la inspiración y los resultados de nuestros deportistas, por transmitir ese gran mensaje a los ecuatorianos de que los sueños están para cumplirse. Eso es lo que nos transmiten nuestros deportistas a través de sus logros. Así que gracias a ustedes por eso. Desearles también un excelente año 2022, que vayan cargados de muchos retos cumplidos, de muchas alegrías y de mucha felicidad, sobre todo para ustedes. Así que un feliz año, gracias, un saludo a todos nuestros deportistas, y se viene sin lugar a dudas un 2022 cargado de mucha actividad deportiva, no solo enfocado en el alto rendimiento. También tenemos grandes proyectos para el desarrollo deportivo en escuelas, en universidades, en colegios, en barrios, en centros de privación de libertad también. Así que bueno, ya tendremos tiempo para conversar de aquello. Un fuerte abrazo a todos.